En la actualidad nuestro planeta vive tiempos de incertidumbre política, económica y una época convulsa y violenta. Hace apenas unas horas, en la frontera entre Siria e Israel, Israel atacó objetivos en Siria, y en dicho ataque se reportan víctimas. Según el ejército israelí informa que atacó posiciones antiaéreas sirias luego de que su avión de combate fuese atacado. Un misil israelí golpeó la localidad de Teléfono al-Sahar en la gobernación fronteriza de Quneitra, declaró la agencia de noticias siria SANA y agregó que un vehículo militar fue atacado y hay heridos. Luego de los informes sobre el ataque, las FFA israelíes confirmaron que estaba detrás del ataque aéreo en Siria. Según SANA, un oficial murió y otros 2 resultaron heridos en el ataque. Agregó que la defensa aérea siria atacó una nave no tripulada que ingresó al espacio aéreo del país árabe. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron que fue su avión el que hacía un vuelo de rutina en el norte de Israel cuando fue atacado. Israel ha estado atacando con frecuencia las instalaciones militares sirias, alegando que los bombardeos tenían como objetivo disuadir a Irán y al grupo armado libanés, Hezbollah, ambos aliados de Damasco en su lucha contra los terroristas. Ahora bien sabemos de antemano, que esta zona del mundo en particular es un polvorí debido a las fuerzas políticas, económicas y religiosas que en esa parte del planeta convergen. De igual manera sabemos que en Siria se han librado feroces combates entre las fuerzas que respaldan al presidente sirio y las fuerzas rebeldes que se oponen al régimen de Bashar al-Assad. En el conflicto de este país también están involucrados países como Estados Unidos, Rusia e Israel. Lo cual hace que sea una zona caliente para la estabilidad de la zona y del planeta. Por otro lado, Rusia insta a Israel a cesar ataques contra el territorio soberano de Siria. Rusia afirma que Israel debe poner fin a los ataques contra el territorio soberano de Siria, declaró el viceministro ruso de Exteriores, Sergei Bersinin. En lo referente a los recientes ataques de Israel, hemos declarado que se debe poner fin y excluir ese tipo de ataques arbitrarios contra el territorio soberano de Siria, dijo Bersinin en una entrevista con varios medios rusos. El vicecanciller advirtió que cualquier ataque desestabiliza la situación al destacar que las acciones en Siria no deben ir más allá de los objetivos antiterroristas. Hablando de las relaciones entre Rusia e Israel, Bersinin afirmó que hay una línea de desconflicto entre los dos países que funciona de manera estable. Y aseguró que las dos naciones están trabajando para mejorarla. Además, Sergei Bersinin declaró que Rusia aboga por desarrollar la eficacia del canal de comunicación directa con Israel destinado a prevenir incidentes en Siria. Por supuesto, queremos que el mecanismo de comunicaciones sea más eficiente y excluya incidentes similares a lo que sucedió con nuestro avión, dijo. Señaló que el desarrollo del mecanismo ya es examinado por los militares. Previamente, el Mando Central de Defensa de Rusia comunicó que la Fuerza Aérea Israelí lanzó el pasado 21 de enero 3 ataques aéreos contra el territorio sirio, bombardeándolo desde los flancos oeste, suroeste y sur. En total perecieron 4 militares sirios y 6 resultaron heridos. También informó que la defensa antiaérea de Siria derribó más de 30 misiles de crucero y bombas guiadas. La parte israelí declaró que fue una respuesta al intento de disparar cohetes contra los altos del Golán registrado el 20 de enero. Por otro lado, Bersinin declaró también que Moscú no ve razón alguna que justifique la presencia militar de Estados Unidos en la región siria de Al-Tanaf. Nuestra posición de principio no cambia, los estadounidenses deben irse de allí, no vemos motivo alguno que justifique esta presencia, afirmó. Sin embargo, todo indica que Estados Unidos no cesará su presencia militar y política antes de asestar un golpe al gobierno de Assad. El diplomático le dijo que Rusia transmite esta posición a Estados Unidos, porque parte de la premisa de que es algo a lo que hay que atender. No aceptamos y condenamos la presencia de los estadounidenses, en calidad de país ocupante, en este territorio sirio sin permiso del gobierno de Siria, aseveró. La región de Al-Tanaf, aledaña a la frontera con Jordania, está bajo control de Estados Unidos. Según expertos, la base militar estadounidense que se encuentra en esta zona, podría ser traspasada a Jordania, aunque la Cancillería de este país ha negado esta posibilidad. El vicecanciller dijo que Rusia no permitirá que los terroristas continúen en la provincia siria de Idlib. No podemos permitir que en el territorio sirio permanezca intacta una reserva de terroristas, esto significa que tal y como dijo el presidente ruso, tarde o temprano pondremos fin al terrorismo en Idlib, dijo. El diplomático ruso apuntó que en la zona de Idlib permanecen numerosos elementos terroristas, se trata de centenas de terroristas. Rusia y Turquía garantizan una tregua en Idlib, lo que nadie más pudo hacer.
Bersinin reconoció que el memorando para estabilizar la situación en la zona de distensión de Idlib fue un logro importante, porque no rechazamos nuestra política de lucha antiterrorista firme e incondicional, y a la vez tomamos en cuenta que la población civil no debe sufrir daño alguno. A la vez el vicecanciller ruso recordó que Idlib es la última zona de distensión de las 4 creadas en 2017 que sigue funcionando. Desde el principio en todos nuestros acuerdos sobre las zonas de distensión subrayamos que se trata de una medida provisional. No consideramos necesario ni posible para nosotros ni para la comunidad internacional conservar para siempre la presencia de los terroristas en esta provincia, subrayó. Apuntó que hoy en día frente al Nusra y Tahrir al-Sham grupos terroristas prohibidos en Rusia amplían su control sobre Idlib. Tanto Rusia como la ONU califican de terroristas a esos grupos, así que no puede haber negociaciones con ellos, destacó. Agregó que en caso de tomarse decisión de lanzar una operación militar en la provincia en Idlib, se realizará con la mayor eficacia posible. El acuerdo ruso-turco es clave para garantizar la paz en Siria. Además, Bersinin declaró que Turquía debe acelerar la labor para cumplir con sus compromisos asumidos en el marco del memorando acordado con Rusia sobre la creación de una zona desmilitarizada en la provincia siria de Idlib. Llamamos a Turquía a acelerar al máximo el cumplimiento del memorando, dijo. El diplomático ruso admitió que el memorando en la primera etapa redujo la violencia y los ataques terroristas. Pero hasta ahora el documento no ha sido cumplido definitivamente, la creación de la zona desmilitarizada no está terminada y esta sigue sin funcionar de forma debida, apuntó. En septiembre de 2018 el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, firmaron un acuerdo para la creación de una zona desmilitarizada en la gobernación de Idlib, a la que se habían ido trasladando los grupos rebeldes reacios a abandonar la lucha armada contra el gobierno sirio. Turquía se comprometió a retirar a los terroristas de esa zona, pero hasta el momento el proceso se ve entorpecido. Sergei Bersinin también agregó que la vigilancia de la ciudad siria de Manbij por la policía militar rusa y el ejército sirio contribuyen a la estabilidad en la región. Fuertes y templados por la guerra, como los militares sirios regresan a Manbij. Ha habido muchas declaraciones, se habló mucho sobre Manbij, es un territorio sirio, puestos de control del ejército gubernamental y la vigilancia por la policía militar rusa de la zona cerca de Manbij es absolutamente legal, es un factor de estabilidad, dijo Bersinin en una entrevista con la prensa rusa. En cuanto al diálogo entre los kurdos y el gobierno de Damasco, el diplomático señaló que no ocultamos que apoyemos el diálogo entre el gobierno sirio y los kurdos, a quienes vemos como parte inalienable del pueblo sirio. El diálogo es difícil, teniendo en cuenta los problemas que han existido durante muchos años, pero solo el diálogo puede surtir efecto, agregó Bersinin. Los kurdos fueron parte neutral en el conflicto y nunca respondieron a llamados de yihadistas. A principios de diciembre pasado el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que Turquía estaba lista para lanzar una operación militar contra los combatientes kurdos, a los que considera vinculados con los terroristas, en la ribera este del río Éufrates, así como en Manbij, si Estados Unidos no retiraba de allí a las milicias. Más tarde, el líder turco declaró que decidió aplazar el comienzo de la operación tras una conversación telefónica con su homólogo Donald Trump, el 14 de diciembre. El 19 de diciembre Trump proclamó la victoria sobre ISIS, autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países, en Siria al señalar que la lucha contra ese grupo fue la única razón de la presencia de los militares estadounidenses en el país árabe y anunció la retirada de tropas de Estados Unidos del país. Negociaciones sobre Siria. Los presidentes de Rusia, Turquía e Irán, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan y Hasan Rouhani, se reunirán el 14 de febrero en Sochi para debatir la situación en Idlib, el proceso político y las consecuencias del plan de Estados Unidos de retirar sus tropas de Siria. En cualquier encuentro en formato de Astana se debate la situación actual, en Siria, en todos sus detalles, en particular la de Idlib, dijo Bersinin a los medios. Los países garantes de Astana definirán el destino de Siria. Agregó que también se estudiarán los pasos a dar por los 3 países garantes del proceso de Astana, con el fin de lograr una mayor estabilización de la situación en Siria, fortalecer el éxito alcanzado en la lucha contra el terrorismo y no permitir sus ataques en cualquier parte de Siria. Los reunidos tratarán, sin duda, el proceso político y las tareas del desarrollo del país tras la solución del conflicto, así como la necesidad de una ayuda humanitaria a Siria no vinculada con ninguna exigencia política, señaló.
Hablaremos de un problema tan importante como el regreso de los refugiados sirios a sus hogares, proceso que ya está en marcha, aunque eso no le guste a algunos, agregó. Los países garantes del proceso de Astana mantienen consultas permanentes con la ONU sobre la formación de la Comisión Constituyente Siria, informó, y también reveló que Moscú está dispuesta a actuar con flexibilidad en este asunto en aras de que el comité funcione con eficacia. Preguntado si se promovieron nuevos candidatos en sustitución de los que suscitaron dudas por parte de la ONU, el vicecanciller respondió que se sostienen consultas diarias sobre este tema. La decisión de crear una comisión constituyente de Siria fue el principal resultado del Congreso de Diálogo Nacional Sirio, que se llevó a cabo en enero de 2018 en Sochi. La comisión, que estará compuesto por representantes de la sociedad civil, el gobierno sirio y la oposición, deberá agilizar el proceso político en Siria, introducir enmiendas a la constitución existente y sesionar en las negociaciones auspiciadas por la ONU. Bersinin añadió que Rusia y Estados Unidos mantienen contactos efectivos sobre Siria. En general, mantenemos contactos, en mi opinión, efectivos, incluso con Estados Unidos, con respecto a la solución del conflicto en Siria, dijo Bersinin a los medios, respondiendo a la pregunta de si Moscú mantiene un diálogo con Estados Unidos sobre la liberación de las zonas al este de Éufrates. El viceministro agregó que a tenor de la declaración de retirada de Siria, hecha por el presidente de Estados Unidos, Rusia está observando atentamente cómo se interpreta y cómo se implementará. Por supuesto, estamos dispuestos a discutir todos estos temas como parte de nuestros contactos con los estadounidenses, concluyó. Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a facciones armadas de la oposición y a grupos terroristas. Según datos de altos cargos de la ONU, unas 400.000 personas perdieron la vida en las hostilidades en Siria. Así que por todo lo antes señalado es que la situación en esta parte del planeta es realmente tensa y pone en riesgo verdadero la paz de la región ya dañada y con ella el peligro de generalizarse el conflicto como efecto dominó por los demás países de la zona. Por ello, es que todos en el mundo deseamos que este conflicto termine pronto y de la mejor manera para todas las partes involucradas. Es el sentir de este canal en busca de respuestas. Gracias por tu visita y ver el vídeo. Te invitamos cordialmente a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés enterado del material nuevo que aquí vayamos subiendo. También te recordamos que En Busca de Respuestas es un canal multitemas en donde podrás encontrar todo tipo de cuestiones, económicas, políticas, sociales, religiosas, históricas, contemporáneas, conspiraciones, esotéricas y más. Gracias por tu atención. Gracias.